Pensé que había que replantearse el capitalismo, el poder de la destrucción creativa, pero se basa, desde luego, en mi libro, El poder de la destrucción creativa. Gracias por hablar acerca de la traducción al español. Con Planeta, Deusto, son quienes la han publicado. Muchas gracias. Y lo he escrito conjuntamente con Céline Antonin, que es investigadora en ciencias políticas en París, y Simone Bunel, que trabaja en el Banco de Francia y también trabaja conmigo. Así que aquí vemos un retrato del joven Schumpeter. Aquí está. Schumpeter es la persona que introduce el concepto de la destrucción o la disrupción creativa. La destrucción creativa. Las nuevas innovaciones. Claro, la nueva innovación pues desplaza la antigua tecnología. Y Schumpeter habla acerca de ello en sus distintos escritos, en concreto en Capitalismo, Socialismo y Democracia, de manera que cuando yo empecé a estudiar económicas, no existía el modelo de Schumpeter de crecimiento y desarrollo, no existía. Esta idea de la destrucción creativa, lo comentamos ahora, es interesante, pero entonces no existía este modelo. Estudiábamos a distintos autores, distintos modelos, pero no existía este concepto. Así que esta es la idea, ¿no? Hacer referencia aquí y allá, pero no estaba estructurada la teoría. Y lo que hicimos en el 87 es desarrollar este modelo de crecimiento que incluiría el concepto de la destrucción creativa. Este paradigma, podemos decir, lo creamos de la nada con Peter Hewitt en 1987. Yo estaba entonces enseñando en MIT y Peter Hewitt estaba en MIT como profesor invitado. Él venía de la Universidad de Western Ontario. En fin, se trata de plantear que el crecimiento a largo está impulsado por el proceso acumulado de innovación. Es decir, es una innovación constante. Luego, la segunda idea es que las innovaciones resultan de estas actividades empresariales motivadas por la perspectiva de las rentas, de los ingresos resultantes de la innovación. Así que innovas y consigues los derechos o los ingresos del monopolio. Nuevos productos, hasta que algo mejor te sustituya. Y luego la tercera idea es la de la destrucción creativa. La nueva innovación va a desplazar a las antiguas, a las viejas tecnologías. Rápidamente vemos que en el corazón mismo de este modelo hay una contradicción, porque por una parte necesitas los ingresos de monopolio para motivar esta actividad monopolística, pero por otra parte los innovadores quieren utilizar estos ingresos para bloquear a futuros posibles innovadores. Así que son víctimas, por así decirlo, de la destrucción creativa. Es una contradicción, y es una contradicción que se aprecia en todo el libro. Estemos hablando acerca de la industrialización, estemos hablando de la trampa de los ingresos medios o de la desigualdad o del medio ambiente. Siempre nos vamos a enfrentar a esta contradicción. Así que el mundo entero se ve impulsado por estas realidades y cómo gestionarlas. Schumpeter, la verdad es que era un pesimista cuando pensaba en el futuro del capitalismo y pensaba que los primeros innovadores se convertirían en incumbentes que con éxito impedirían la aparición de innovaciones futuras. O sea que el capitalismo estaba condenado, pero nosotros somos mucho menos pesimistas que Schumpeter porque pensamos que hay otras fuerzas que van a permitir invertir esta profecía. No se va a ver activada esta profecía, pero para identificarlo hay que recordar que así podremos resolver el problema. Así que en vez de ser pesimistas, nosotros podemos decir que somos optimistas gramscianos. Es un optimismo porque sabemos que podemos movilizarnos para evitar el futuro pesimista.
por supuesto que tenemos que ser optimistas en nuestro fuero interno. ¿Qué hacemos? Bueno, pues utilizamos la lente de la destrucción creativa para replantear algunos enigmas principales en la historia económica, poner en tela de juicio algunas ideas establecidas. Vamos a hablar acerca de algunos enigmas, que es el despegue industrial. Aquí nos remitimos a Madison y vemos la evolución del capitalismo, el Producto Interior Bruto en el mundo, y no pasa nada verdaderamente hasta 1820 y ahí se dispara la cosa. En Europa, en concreto, el enigma es ¿por qué tan recientemente y por qué en Europa? El crecimiento, tal y como conocemos ahora, tiene 200 años, que es 3 veces la edad mía. A ver, yo soy mayor, pero es reciente. El neandertal es mucho más antiguo, el hombre moderno tiene 10.000 años. ¿Por qué Europa? ¿Por qué no China? En China inventan cosas fantásticas, la rueda, la brújula, muchísimas invenciones, pero no despega ahí. El despegue se da recientemente y en Europa. ¿Por qué? Bueno, pues vemos cómo lo estudiamos en el libro y lo que vemos aquí es una explicación interesante. Los varios elementos que proporciona Mothier pues hacen referencia a este paradigma que he descrito. En primer lugar, es imprescindible la innovación acumulada. Cuando Mothier dice que las universidades crecen en Europa, se da un aperturismo, un intercambio de ideas, esto ayuda muchísimo, por supuesto. Y luego jóvenes que pueden codificar el conocimiento, la enciclopedia, ¿verdad? Está la enciclopedia británica y está la enciclopedia francesa de Diderot, son muy importantes. Por tanto, hay instituciones en Europa que favorecen el proceso acumulado. Y luego hay instituciones que favorecen estas actividades. El problema es que antes, si ganabas dinero, a lo mejor un noble, un aristócrata te expropiaba, pero en Inglaterra se dio la revolución y en Francia se dio la revolución y luego vino Napoleón. Y esto permite establecer instituciones que protegían los derechos de quienes habían innovado. Esto es importantísimo. Y luego la destrucción creativa. Aquí tenemos que recordar que el problema no es solamente que las empresas establecidas, las incumbentes, no vayan a permitir la innovación. También están los poderes políticos que se sienten amenazados. En China, por ejemplo, es interesante recordar que los emperadores estaban asustados por las innovaciones, por los empresarios. Así que los prohibían, los neutralizaban. En Europa, sin embargo, la competencia se da entre distintos países europeos y esto era bueno para avivar la actividad, porque si a un científico se le perseguía en Francia, por ejemplo, pues se podía trasladar a Inglaterra o a Suiza o a Prusia y podía seguir adelante con sus actividades en otro país que competiría con Francia. Así que esto puede que fuera muy útil. Es interesante recordar que en Europa se dan las condiciones para que se cumplan estos tres capítulos. Así que este es el despegue industrial. Luego hay otro enigma, que es el estancamiento. Sabemos que el crecimiento de la productividad total de los factores TFP crece mucho. Lo vemos. Y luego va a menos en el 2005. Lo vemos en el capítulo 6 del libro. La explicación más convincente es que tiene que ver con la revolución informática. Y lo vemos. Este incremento, este descenso en el crecimiento, lo observamos en el producto informático y en el sector que utiliza la informática, que es la curva gris. Es interesante ver los incrementos y los declives varían desde el 90 hasta el 2010. Pensemos en el efecto de las empresas que llamamos superestrellas, Amazon, Microsoft, Facebook, etc. Tienen un capital social excelente. Cuando crecen es gracias a la informática y así se anima el crecimiento. Por eso se da este incremento en el crecimiento.
pero invaden la mayor parte de los sectores de la economía gracias a las fusiones y adquisiciones. Se convierten en seres tentaculares. Y una vez esto sucede, pues esto se convierte en un elemento disuasorio para con la innovación en otras empresas pequeñas. Esto es interesante. Lo que sucede en Estados Unidos es que la política de la competencia no se adapta a las superestrellas. Nada les iba a impedir crecer todo lo que quisieran gracias a más fusiones y más adquisiciones. Esto lo hemos detectado y entonces se da la idea de que efectivamente si reformas la política en Estados Unidos vas a debilitar las estructuras y no vas a ver cómo nuevas empresas reanudan las actividades. Es muy interesante porque si vuelvo a Schumpeter del pesimismo, dice, pues no hay nada que hacer. Estamos destinados al declive. Pero no hay que ser fatalistas. Si adaptas la política a la era digital y si te cercioras de que cuando permites una fusión o una adquisición, lo haces sabiendo que va a haber más innovaciones, cerciorándote de que va a haber más innovaciones, pues a lo mejor se puede dar la vuelta a la tortilla de la tendencia descendente. Y así se da. Hay posibilidades, efectivamente, de darle la vuelta a esta curva que va para abajo. Y por eso somos optimistas gramscianos. Luego está la trampa de los ingresos medios. Esto es el capítulo 7 del libro. Esta trampa se refiere al hecho de que en algunos países se ha empezado a crecer rápidamente, pero luego dejan de crecer. Argentina, por ejemplo, ha sido un país bastante dinámico hasta 1930. Y luego también está Corea. Corea crece muy rápidamente entre el 45 y los 80 y luego deja de crecer. Y también hay países como Japón, que es un país avanzado, que crece mucho a partir del 45 hasta los 80 y que luego deja de crecer. Bueno, pues lo que nosotros defendemos es que hay dos maneras de crecer. Una es imitando una tecnología más avanzada o innovar en la frontera. Si ya eres un país avanzado, innovas en las fronteras. Las instituciones políticas que son buenas para no quedar rezagado son interesantes, pero no son las que hace falta para crecer en las fronteras. En los capítulos 4 y 7 del libro mostramos que la competencia es absolutamente esencial para animar a la innovación en la frontera. Ahí es donde voy a innovar para eludir la competencia con los rivales, pero si estoy intentando alcanzar, pues va a ser distinto. Así que vemos que a mayor desarrollo de la economía, más tendrá que depender de la economía de la frontera y no buscar este crecimiento de alcance. En Corea, por ejemplo, durante el periodo de alcance se dieron los chaeboles, ¿no? Los conglomerados, que no solamente impedían la entrada de nuevas empresas, sino que también consiguieron presionaron al gobierno para que no avanzara hacia más competitividad. O sea que impiden al gobierno coreano, impiden el llevar a cabo una transición. Instituciones que son buenas, en concreto centrándose en las políticas. Lo mismo sucede en Japón. En Japón están los llamados keiretsus, también son conglomerados. No solamente impiden que actúen otras empresas, sino que también presionan a las otras empresas que ya existen para que no avancen. Es muy interesante ver que esto lo hemos estudiado. Y la crisis financiera de los 90 devuelve el poder de los chaebols en Corea. No permite la entrada de otras empresas que no son chaebols y además obligan al gobierno de Corea a abrir a la competencia más de lo que antes, y esto resulta en unos cambios interesantes. Pero es muy interesante. Se debilita el poder de los conglomerados y así se consigue
nuevas empresas en activo y un gobierno, además, que fomenta una política más competitiva. Así que esta es la trampa de los ingresos medios. Y luego están las fuentes y dinámicas de la desigualdad en el capítulo 5. La verdad es que Piketty, Atkinson y demás han estudiado la cuota de los ingresos de estos quienes ingresan el 1% superior. Es la desigualdad de ingresos máximos. Lo que hemos visto es que se ha disparado desde el año 1980. Es un hecho. Se trata de explicar el hecho. En el capítulo 5, se corrige el orador, es que hay distintas formas de enriquecerse. Una es innovando. Si innovas, pues consigues tus rents. El señor Skype se hizo muy rico con Skype. El señor Jobs se hace muy rico porque inventa Apple. El señor Gates se hace rico porque inventa Microsoft. Pero hay otras formas para hacerse ricos. Es el ejercer presión, los lobistas. El señor Slim es rico porque está al frente de un monopolio no muy regulado en el mundo de las telecomunicaciones, y esto lo ha conseguido gracias a movimientos políticos, a ejercer presión y a moverse bien entre las bambalinas del poder, y se ha hecho rico. Son realidades muy distintas porque, en primer lugar, vemos la innovación que genera el crecimiento. Esto lo sabemos. Quienes innovan más crecen más, pero un lobby no genera crecimiento. Esto es una gran diferencia. Y hay otra diferencia. Aquí estamos viendo el efecto de la innovación en la intensidad. Uno es ese 1%, el top 1%, y otro es el coeficiente Gini, que ya conocemos. En términos globales, cómo nos distanciamos, ¿no? Es interesante ver, en función del trabajo que hemos llevado a cabo Akzichit, Berzot, Blundell y Gemus, y yo mismo, en el capítulo 5, es que apreciamos este trazo continuo, sube, va en ascendente, son los ingresos del top 1%, pero no vemos el efecto de la innovación en el coeficiente Gini. ¿Por qué? Porque la innovación tiene dos efectos distintos sobre la desigualdad. Es cierto que incrementa la desigualdad del ingreso máximo, pero también afecta la movilidad social. Y esto también lo hemos visto en nuestro trabajo con Akzichit, Berzot, Blundell y Gemus. Lo hemos visto, esto de la intensidad. ¿Por qué? Pues los ingresos de los niños no están correlados con los ingresos de los padres. Y esto quiere decir que hay nuevas personas, nueva riqueza que sustituye a la vieja riqueza. Esto es movilidad social. Y es bueno para la movilidad social. Esto es interesante de ver. Es interesante, repito. ¿Por qué la innovación no afecta? Bueno, pues porque tiene dos efectos distintos. Por una parte, impulsa esta desigualdad, pero también incrementa la movilidad social. Y por eso, en términos generales, no tiene tanto efecto sobre la desigualdad global. Y luego, otra razón que nos permite entender que es buena la innovación para la movilidad social. Estamos viendo aquí los salarios de los trabajadores no cualificados en empresas que innovan. Estamos viendo la evolución de los salarios en las que innovan y en las que no innovan, y apreciamos cómo se traza esta evolución. Lo vemos en los trazos continuos y punteados. Las innovadoras tienden a pagar más a los trabajadores no cualificados y también hay mejores perspectivas de un progreso positivo. Porque las empresas innovadoras crean puestos de trabajo, incluso para los no cualificados. Los trabajadores no cualificados aprenden, son merecedores de confianza, interactúan con otros trabajadores, y esto es muy importante. La formación, el dedicarle tiempo a la empresa, cuando la empresa es innovadora, pues es una garantía de éxito a futuro. Así que podemos ver cómo la innovación es un motor, y en términos generales, por tanto, vemos cómo
tiene estos efectos. Así que el trabajo del lobista es muy distinto. Reduce esta innovación porque se trata de impedir el acceso a nuevos innovadores. El lobista no fomenta el crecimiento. El trabajo del lobista, como vemos, sí afecta, impide la innovación y va a tener un efecto negativo sobre la movilidad social. Así que el lobby es malo, reduce el crecimiento, incrementa una calidad, pero reduce la movilidad social, o sea que afecta el Gini. Si yo viera esto, el equivalente para el lobista sería parecido. Así que esto lo tenemos que reconocer. Son distintas fuentes de ingresos. La innovación es una fuente y en el mundo de Piketty, por ejemplo, solo hay lobistas. No hay innovadores. Es muy importante reconocer el hecho de que están los dos presentes. Ahora, que seamos ricos por la innovación o seamos ricos por nuestra actividad como lobista, tenemos que tener la certeza de que no pierden el rumbo. Así que es imprescindible contar con una política fiscal y con una política para garantizar la competencia. Yo no estoy en contra de los ricos, por supuesto que no, sobre todo si innovan, claro que no. Pero seas rico de una forma o de otra, no puedes utilizar tu riqueza, creo yo, impidiendo innovación. Esto es importante, hay que defender la posibilidad de innovar y de competir. Esta es la primera parte del libro. Y ahora vamos a cuestionar las creencias generales. Vamos a cuestionarlas. La primera creencia general es que si cobramos impuestos por los robots, va a ser bueno. En el capítulo 3 trabajamos con Antonin, Bunel y Jaravel y vemos que las empresas que automatizan crean empleo. ¿Por qué crean empleo? Pues crean empleo porque son más productivas y al ser más productivas, sus precios de exportación descienden. Y porque sus precios de exportación descienden, pueden vender más. Pueden vender más. Son más productivas estas empresas, de forma tal que a nivel mundial va a haber más demanda. Y van a tener que contratar a más trabajadores para seguir produciendo, para satisfacer la necesidad. Así que, si nos planteáramos cambiar a mano de obra humana por mano de obra robótica, el efecto sobre la productividad, si es bueno y conseguimos mayores niveles de productividad, conseguiremos más ventas, la cuota de mercado crecerá y, por tanto, habrá que contratar a más personas. Así que cobrar impuestos por los robots es una buena idea. Sería absurdo no contratar a personas que trabajaran codo con robots. Pues vamos ahora con la siguiente creencia general. Es una que tiene que ver con el proteccionismo. En el capítulo 14 del libro mostramos que, de hecho, el problema con las políticas proteccionistas es que pues va a haber represalias, ¿no? Va a haber guerras comerciales con otros países. Habrá represalias, repito. Tendremos que pensar en los mercados de exportación. Si perdemos estos mercados, reducimos la posibilidad de innovar como debiéramos. Así que si sabemos que va a haber menos acceso a mercados de exportación, innovaremos menos porque vamos a pensar no nos lo podemos permitir. Así que las políticas proteccionistas tienen a largo plazo el resultado de no fomentar la competencia. Así que la protección no es algo muy positivo. Es interesante ver las importaciones y las exportaciones, los productos anti-COVID, las mascarillas, los respiradores. Vemos Alemania en negro, Francia en gris. Los triángulos son exportaciones, los círculos importaciones. Vemos que Alemania en el 2002 supera un poco a Francia, pero no mucho. Pero ahora Alemania ha superado muchísimo a Francia. Y ahora mismo Alemania tiene un excedente tremendo. Francia no.
Y Alemania lo ha conseguido no porque se hayan planteado una guerra de aranceles, sencillamente han innovado. Y esta innovación se ha dado de manera interesante. Aquí vemos la frontera tecnológica de Francia. Nosotros lo medimos en función de la producción de tecnología médica y farmacéutica. Las patentes, ¿verdad? Las buenas, que están en Estados Unidos, en Japón y en Europa. Es la patente triádica. Aquí vemos que Francia está muy cerca de la frontera en el 95 y ahora Francia se ha distanciado porque Francia innova ahora mucho menos de lo que innovaba antes. Es interesante porque vemos que la innovación es verdaderamente la clave. Francia ha perdido en términos de cuota de mercado. Lo ha perdido en casi todos los sectores, menos robótica, aeronaves y aeronáutica, porque ha perdido esta capacidad de patentar. ¿Y cómo ganar la guerra? Cuando hablamos de comercio internacional, no es con aranceles. No, se consigue el éxito innovando cada vez más y mejor. Otra creencia general que también ponemos en tela de juicio es que el crecimiento negativo es la manera de interrumpir el cambio climático. Si vemos estos informes del 2021, el informe IPCC, vemos que en el mundo empiezan a subir las temperaturas cuando despegan las industrias. Lo hemos visto. Me remonto a 1820. Así que empezamos a tener problemas cuando empezamos a desarrollarnos industrialmente. Es lo que ha sucedido. Así que hasta cierto punto podemos decir que quienes defienden el crecimiento negativo pues tienen razón, porque esto afectaría el clima. Pero no podemos planteárnoslo, porque China e India emiten CO2, vemos cómo están creciendo y empiezan a crecer las curvas cuando estos dos países empiezan a ser más activos. Así que sí hay una relación. Una conclusión muy ingenua sería la de decir, bueno, pues vamos a volver a la vida antes de 1820. Pero es que vivimos mucho mejor ahora. La esperanza de vida ahora no tiene nada que ver con la de antes. El ciudadano más pobre europeo vive mejor que Luis XIV, porque está la medicina, está la odontología, vivimos mucho mejor. Tenemos antibióticos, tenemos penicilina, tenemos las vacunas, tenemos una vida muchísimo más cómoda ahora de la que hubiéramos podido soñar antes de 1820. Y esto es gracias al crecimiento y a la prosperidad. Así que no queremos volver a la vida antes de 1820. Y además hubo un experimento natural de crecimiento negativo, que fue el primer confinamiento en Francia y en España. No teníamos vacunas hace 2 años, no las teníamos y no había opción. Todo se paró. Yo creo que sería igual en España que en Francia, ¿no? Entre marzo y mayo del año 2020, el PIB de Francia se desplomó un 35% y las emisiones de CO2 descendieron un 8%, se redujeron un 8%. Así que si queremos resolver el problema del clima de esta manera, pues vamos a tener que hacernos a otra vida. Yo no sé en España, pero en Francia los efectos secundarios fueron malísimos. No hubo opción, por supuesto, pero hubo muchos problemas psicológicos, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes tienen la sensación de que han perdido un año o 2 años de su vida, han caído en depresión. Esto no lo queremos. Y luego la otra alternativa es la de innovar de manera ecológicamente amigable. Pero el problema es encontrar una fuente de energía más limpia y encontrar fórmulas para contaminar menos, cambiar nuestras costumbres, cambiar la forma en la que nos organizamos, innovación, en fin. El problema, y lo mostramos, es que en el pasado la tecnología era sucia. Siguen invirtiendo en tecnología sucia en el futuro porque existe esta relación.
Esta dependencia nos explica que sí, la destrucción creativa pues estaría bien, porque las nuevas empresas no tienen este legado. No tienen legado porque no tienen un pasado, porque son nuevas. Es así una forma de conseguir la innovación que buscamos. Y además el Estado tiene un papel que tiene que desempeñar, buscando una innovación más verde. Esto lo podemos hacer con el impuesto al carbono, pero hay que tener cuidado, porque si no lo hacemos bien, pues vamos a tener este movimiento de los gilets jaunes, los chalecos amarillos. En Francia hay que ir con cuidado, mucho cuidado. Y luego también hay subvenciones para la innovación ecológica, la política industrial. En Francia, por ejemplo, tenemos centrales nucleares. El 0,8% de la contaminación del mundo es francesa y esto es porque contamos con plantas nucleares. Así que sí, hay maneras de cambiar las cosas. Pero en el capítulo explicamos que la sociedad civil también tiene un papel que desempeñar. Tenemos que informar a los consumidores. Tenemos que informar acerca de los insumos y las salidas. Los consumidores movilizados con preferencias, pues van a centrarse en aquellas empresas que se perciben como virtuosas. Y esto es un gran impulsor, un gran impulsor. Y de hecho explicamos que en aquellos países donde el consumidor ha tomado conciencia acerca de esta realidad, la competencia es importantísimo para innovación. Por ejemplo, si Roger y Beatriz son virtuosos, bueno, pero si soy un monopolio y soy el único y no soy virtuoso y no innovo bien, los consumidores no tendrán opción. Pero si compiten conmigo, empresas como la de Roger y la de Beatriz, que son virtuosas, pues yo voy a tener que cambiar porque los clientes prefieren comprar, prefieren consumir productos amigables. Así que lo tenemos que tener presente. Es verdaderamente un instrumento muy potente para fomentar la innovación. Muy importante. Hemos calculado que una relación razonable es el equivalente de 3 veces el incremento de precios, 3 veces del impuesto sobre carbono, que es lo que dio como resultado esos movimientos. Así que podemos hablar del triángulo y hablaremos del triángulo. Las empresas que innovan, el Estado y la sociedad civil, en concreto los consumidores. Este triángulo es muy potente a la hora de fomentar el tipo de cambio que buscamos. Hablaremos del triángulo dentro de unos minutos, porque el triángulo nos va a permitir aprovechar la innovación. Induce el crecimiento en términos generales. Muy bien, pues ahora llego a una parte importante, que es replantearnos el capitalismo. El COVID nos ha arrancado la venda de los ojos. Nos replanteamos el capitalismo. En Estados Unidos, el modelo social se ha roto. En Europa hemos visto que el sistema no favorece la innovación. Así que voy a dar algún detalle en este sentido. Por ejemplo, la conclusión a la que llegamos. Me baso en una serie de investigaciones. Vamos a empezar con el COVID y vamos a ver las personas que no tienen seguro médico. Aquí vemos en negro Alemania, en gris Estados Unidos. Los puntos, los asegurados y el triángulo, la cuota de desempleo. El desempleo se dispara durante el COVID en Estados Unidos. Y el problema es que en Estados Unidos, cuando pierdes el trabajo, hay grandes probabilidades de perder también la cobertura médica. Y vemos cómo, de hecho, desciende gracias a Obamacare, pero durante el COVID se dispara cuando más falta hace la cobertura médica en pleno COVID. En Alemania, todo el mundo, Francia, me imagino que España también, pues es exactamente como Alemania, todo el mundo tiene cobertura médica, es cobertura médica universal. Así que vemos que
Estados Unidos no cuida bien, no protege bien a las partes más vulnerables de la población en tiempos del COVID. Y aquí vemos también el riesgo de pobreza. Cuando pierdes el trabajo, pues pronto serás pobre en Estados Unidos. Y esto hay que recordarlo. Se ve el incremento. En Alemania no se da el incremento de riesgo de pobreza, riesgo de caer en la pobreza. Pero esto es el lado oscuro, ¿verdad? No es buena la protección médica. Otra realidad, esto lo comentamos en el capítulo 11, cuando hablamos acerca de la destrucción y la salud y la felicidad. Estas curvas nos muestran los índices de mortalidad de blancos, no hispanos, no educados, y vemos cómo sube y sube la curva desde 1990, ¿verdad? Y esto es el resultado de la investigación de Case y Deaton, pero los llaman a los muertos por desesperación. Eres pobre, pierdes el trabajo, no tienes cobertura médica, pierdes tu estatus, quizás tu familia te da la espalda, tus amigos, y esto da lugar a muchísimo estrés. Y cuando las personas están estresadas, pues toman antidepresivos, toman comen cosas malas para la salud, toman ansiolíticos, toman somníferos, y esto da lugar a estos índices de mortalidad impresionantes. Nosotros en Europa no tenemos estos problemas. En el Reino Unido creo que quizás algo, pero en Europa continental no se da. Este es el lado oscuro. Pero el modelo norteamericano tiene una cara muy positiva, que es la cara de la innovación. Lo vemos en el capítulo 12 del libro. Patentes en biotecnológicas. Llegamos a la conclusión a la que llegamos en el capítulo 12. Aquí vemos el número de patentes en biotecnología por 1 millón de habitantes. Observamos, Estados Unidos supera con creces a la Europa de los 27, la OCDE, y esto se debe a la importancia de los triádicos, ¿no? Este desfase entre Estados Unidos y el resto del mundo. Son muchísimo mejores, nos superan con creces y tienen un ecosistema fantástico. Lo explicamos en el capítulo 10 del libro. Se llama Innovación entre bambalinas, el capítulo. Defendemos que la innovación es un proceso, ¿verdad? Vamos de investigación básica a investigación aplicada y comercialización. Así que se da todo esto en el proceso de innovación. Y cada día, por supuesto, la investigación básica se lleva a cabo en universidades y laboratorios de investigación, pero las universidades en Estados Unidos están muy bien financiadas y cuentan con un sistema de gobierno excelente y una financiación muy sólida. Y además, aparte, hay excelentes agencias que financian la investigación. Por ejemplo, está basada en el Consejo de Investigación Europeo en Europa, imitando o emulando el ejemplo de la National Science Foundation, la Fundación Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, que funciona muy bien, muy bien. Y luego ellos tienen también en biotecnología, tienen también una entidad financiada y luego hay donantes particulares. Por ejemplo, el Centro de Investigación Médico Howard Hughes, que también describimos en el capítulo 12. Y lo que hacen estas fundaciones es identificar a los más brillantes y la financiación es a largo plazo, 10 años, por ejemplo, y animan a los investigadores a que corran riesgos, a que sean innovadores, les animan a ello. Y bueno, pues consiguen, por supuesto, excelentes resultados y acumulan los premios Nobel. Esto es una realidad. En fin, esto lo tienen. Nosotros no tenemos esto en Europa.
No lo tenemos como en Estados Unidos. Y además, aparte del sector privado, pues hay otras realidades. La posibilidad de establecer empresas emergentes, las llamadas startup. Los inversores, que son excelentes, los inversores particulares, capital riesgo, los padrinos inversores, está mucho más desarrollado. Y luego, cuando ya has crecido, te planteas cotizar en bolsa y siguen financiando, incluidos los institucionales, los fondos de pensiones, las mutuas, también se da mucho más en Estados Unidos. Y luego están otras instituciones, por ejemplo, DARPA de la defensa, ¿no? Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Se crea durante la Guerra Fría. Parece que ahora hemos vuelto a la Guerra Fría. Así que digamos que DARPA existe desde la Primera Guerra Fría, ¿verdad? Y se basan en estas investigaciones y hay que cumplir con la misión. Por ejemplo, los rusos colocaron a Gagarin en el espacio y, claro, los americanos dijeron, bueno, pues no queremos que nos dejen atrás, así que nosotros también vamos a colocar a un hombre en el espacio. Tienes que tener un objetivo, tienes que coordinar los recursos de forma muy rápida. Así que, como digo, los americanos crean el DARPA y funciona así. La financiación viene de arriba, del ministerio. Durante 3 o 5 años hay un jefe de equipo que lanza proyectos. Así que el dinero viene de arriba, pero en ascendente el jefe del equipo anima a la consecución de distintos proyectos. Y así DARPA es el resultado de la investigación de DARPA, es Internet, el GPS y tantos otros programas fantásticos. Y luego crearon DARPA Energía y luego crearon BARDA, biomédico. BARDA es la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado. BARDA es muy importante también y BARDA es el equivalente de BARDA para biomedicina y en concreto pues BARDA fue la agencia que financió la investigación para la vacuna. Estaba el ARN mensajero, tuvieron un año y consiguieron en un año producir estas vacunas. Moderna, Pfizer, Johnson, todas son laboratorios financiados por BARDA. El año pasado invirtieron muchísimo dinero en investigar el COVID. Vemos hasta qué punto hay una diferencia entre Europa y Estados Unidos. Así que nos replanteamos el capitalismo y me encantaría conjugar la cara buena del modelo americano, innovación, con la cara buena del modelo europeo, protección. Hay quien dice que es uno u otro. Si quieres ser innovador, tendrás que sacrificar el elemento de la protección. Y si quieres proteger, tendrás que sacrificar la innovación. Pues yo voy a hablar acerca de 3 tipos de políticas que permiten ser innovador y proteger también a las partes involucradas. Lo primero es la flexiseguridad. Dije antes que en Estados Unidos cuando pierdes el trabajo, caes. Pierdes estatus, dejas de tener seguro médico, te desesperas y demás. Y en el capítulo 11 también hablamos acerca del caso danés. Alexandra compara la vida de un trabajador en una empresa que cierra y un trabajo en la misma situación, pero en una empresa que no cierra. Vemos cuál es el efecto. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con el trabajador? ¿Por qué uno se deprime? ¿Por qué otro no se deprime? ¿Qué probabilidades hay de que tomen antidepresivos? Pues vemos que en el 0
Este es el primer trabajador. Aquí le vemos 0 y vemos que no hay diferencia ni antes ni después. Probabilidad de comprar antidepresivos. Esto es en Dinamarca. Aunque te quedes sin empleo, no vas a consumir más antidepresivos. En Dinamarca, no. No vas a tener tampoco probabilidades de trastornos circulatorios ni tampoco de infartos. ¿Por qué? Porque los daneses tienen flexiseguridad. ¿Y qué es la flexiseguridad? Pues es que cuando pierdes tu trabajo, durante 3 años percibes el 90% del salario, el Estado te anima a formarte de nuevo y te ofrece un trabajo. Si rechazas más de 2 trabajos, dejas de percibir el paro. Pero es un sistema que funciona fenomenalmente bien. ¿Por qué? Porque el Estado ayuda a las personas a recuperarse, da formación suficiente como para pasar de un empleo a otro. Así que es flexiseguridad. Es más fácil contratar porque contamos con, o cuentan los daneses con esta ayuda. Permite ser más innovador y proteger a los trabajadores. Y luego está la educación. Nosotros estudiamos la educación y la innovación. Es interesantísimo recordar que si vemos en Estados Unidos y en Finlandia, si vemos la relación entre los ingresos parentales, vemos estas curvas en J. Con pocos ingresos hay poca probabilidad de ser un inventor. A medida que va siendo la familia más acomodada, va habiendo más probabilidades de que innovemos. La probabilidad de inventar vemos que está correlacionada. Aquí vemos datos actuales de Estados Unidos, estos son datos históricos de Estados Unidos y esto es lo mismo en Finlandia. Es interesante porque Finlandia tiene un sistema que es gratuito y de excelente calidad. Así que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en Finlandia? En Finlandia lo que sabemos es que cuando controlas para la educación de los padres, vemos cómo sube o baja la curva. ¿Cómo puede ser que los ingresos parentales importan? Pues porque los padres que cobran más, las familias donde más se cobra, son familias con más formación y a mayor formación de los padres transmiten el conocimiento, pero también hacen que sus hijos aspiren a más. Por eso hay más innovación cuando las familias están compuestas por miembros con más formación. En Finlandia, la relación entre los ingresos parentales y la probabilidad de innovación es la que es. A mayores ingresos, veremos que hay padres y madres con más formación. En Estados Unidos, las universidades son más caras. Si vives en un barrio donde los colegios son buenos, las casas van a ser más caras. En fin, que el hecho es que los padres y madres que cobran más también están mejor formados. Entonces, ¿por qué importa? Si los colegios son buenos, porque en Finlandia dicen que son buenísimos los colegios. Así que, este enigma, ¿cómo lo contestamos? Pues lo explicamos el enigma finlandés porque reformaron el sistema en 1970. Y ahí es cuando cambian las cosas. Si limitamos esta investigación a innovadores que entran en el sistema a partir del 70, la curva J se aplana, porque la mayor parte de los inversores van al colegio antes del 70. Por eso se da esta curva J. Es cierto que la educación, la formación son importantísimas. En nuestros países tenemos lo que llamamos los Einstein perdidos, que hubieran podido ser innovadores, pero no pudieron, porque no obtuvieron la formación necesaria, porque en sus familias no se planteaba la innovación. Pero ahora, yo creo que en Finlandia, cuando hayan pasado varias generaciones, veremos cómo se aplana esta curva en J, porque la mayor parte de los finlandeses habrán pasado por un sistema establecido en el 70, de manera tal que será excelente calidad para todos, habrá más innovación porque hay más innovadores en potencia.
y podremos además conseguir un crecimiento más inclusivo e incluyente. La innovación es algo que da lugar a más inclusión y a más y más innovación. Y llegamos ya a la competencia. Antes hablé acerca del incremento y el declive en el crecimiento del TFP. Se asocia con las empresas superestrella, las superstar que decimos. Crecieron tanto que desanimaron. Aquí lo vemos, la curva, cómo se aplana la curva, ¿verdad? A partir del 2000. Si adaptamos la política de la competición o de la competencia a la era digital y descomponemos los grandes conglomerados o les obligamos a compartir datos o adaptamos la legislación acerca de fusiones y adquisiciones para que no afecte el acceso de otras empresas al mercado, pues ahí, sin duda, vamos a impulsar el crecimiento y la innovación, porque vamos a fomentar la innovación de fuera. Así que vamos a fomentarla y la economía, por tanto, será más innovadora. Y si conseguimos que sea más incluyente, porque hemos visto antes que esto da lugar a la movilidad social, así que no solamente conseguimos una economía más innovadora, sino que además conseguimos una economía más incluyente. Esto es algo que nos permite garantizar que seremos más innovadores y más incluyentes. Un sistema que innove más, un sistema que proteja más también. Pues voy a concluir hablando acerca de este triángulo. Schumpeter era un pesimista porque pensaba que el primer innovador se atrincheraría y bloquearía el acceso de otros innovadores al mercado. Pero tenemos que ver qué sucede. Aquí vemos el Estado, el mercado y la sociedad civil. Hemos dicho que el Estado podía hacer algo, ¿no? Hemos dicho que el Estado puede reaccionar porque puede contar con una política de competencia. El problema, y esto lo vemos cuando comentamos los ingresos medios, sobre todo, vemos que los conglomerados, el mercado, intenta impedir que el Estado implemente este tipo de legislación. Lo hemos visto cuando hablábamos de Corea y de Japón, ¿verdad? Y a lo mejor podemos decir, bueno, pues que venga Montesquieu, hablemos de separación de poderes. Bueno, ahí estarían los jueces para impedir a los corruptos, por ejemplo, que se están dejando sobornar por el mercado. Así que podemos decir, bueno, pues Montesquieu, la separación de poderes nos va a ayudar. Lo que pasa es que las constituciones, y esto lo vemos, las constituciones son interesantísimas porque entran en contraste con la vida real. Veamos, por ejemplo, Colombia tiene una constitución que es como un calco de la constitución francesa, pero en Colombia, si eres un dirigente sindical, te pueden matar. En Francia no, porque está la sociedad civil que lo impide. Esto es importante. Hay una historia larga de sociedad civil y movimientos laborales. Por eso, en Francia no matan a los dirigentes sindicales. En Colombia, la situación sobre papel es la misma. Hace falta empresas que innoven, hace falta un Estado, pero un Estado que no se vea capturado por el mercado y necesitamos la sociedad civil. Este es el triángulo. Esto es algo importante para Schumpeter y demás. Si queremos evitar ser pesimistas como Schumpeter, recordemos siempre este triángulo, porque es imprescindible contar con un Estado que garantice que las empresas incumbentes no prohíban a otros a participar. El mercado es importante y la sociedad civil es importantísima. También hemos visto que el triángulo es importante cuando nos planteamos lo verde, ¿no? El Estado puede aprobar legislación acerca de la política industrial, el mercado puede hacer lo suyo y la sociedad civil también aporta su grano de sal. Esto quería decir. Y quería hablar también un poquito acerca de los derechos civiles. En Estados Unidos se da
una guerra, la guerra de secesión, pierde el sur, se abole, hay una abolición de la esclavitud y está la enmienda 15 de la Constitución que permite a los afroamericanos a votar. El problema es que los estados sureños burlaron la Constitución, obligando a tomar pruebas de alfabetismo. Por supuesto, los afroamericanos no pudieron votar nunca y tuvo que llegar la actividad por parte de la sociedad civil y tuvo que llegar la ley electoral de 1964 que prohibió las pruebas de alfabetismo. Así que fueron 100 años. La sociedad civil fue imprescindible para que algo que estaba aprobado, que estaba encarnado en la Constitución, pero fueron 100 años los que tuvieron que pasar. Bueno, pues esto es una breve descripción de lo que es el libre. Aquí lo vemos. Vamos a intentar explicar cómo medimos. Aquí aparece el esqueleto, paradigma, el despegue, las olas tecnológicas, el capítulo 4, la competencia. ¿Por qué es tan importante la competencia, tanto como la innovación? Las desigualdades, el 5, el estancamiento secular, el 6, la trampa, el 7, luego el cambio estructural, cómo evolucionar a industria y servicios, el capítulo 9, la innovación verde, luego 9, entre bambalinas, investigación en universidades, y así nos planteamos la importancia de los ingresos parentales y de la formación parental también. En el 11 hablamos de la destrucción creativa, el 12 la destrucción creativa y su financiación, la globalización en el 13, en el 14 explicamos cómo surge el Estado inversor y el Estado asegurador y el 15 el triángulo mágico. Lo dejamos aquí, yo creo, les doy las gracias y